en términos de los tipos de grasa que tiene el cuerpo, porque hay grasa marrón y grasa blanca. ¿Es correcto? ¿Existe un tipo diferente de grasa que tengamos como humanos? Pues esos son dos tipos de tejidos muy distintos. Eso es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre la grasa marrón y la blanca? ¿Existen otros tipos o son las principales en el cuerpo? Sí, esa es la principal grasa corporal. La gente conoce la blanca y esa es la mala, el tipo insalubre que queremos eliminar. Se encuentra en el vientre, estómago y alrededor de nuestros órganos internos y se llama grasa visceral. Queremos deshacernos de eso porque aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y obesidad, la cual, por cierto, aumenta mucho actualmente, ya que se estima que para el 2030 casi el 50% de la población en Estados Unidos de América estaría en la escala de obesidad. ¿En serio? Sí, así es como se estima en este momento, para el año 2030. Y nosotros nos estamos acercando, ¿verdad? Es pronto. Y así es la moda pasajera que instintivamente atrapa a la gente y causa obesidad. ¿Qué hace que una persona acumule tanta grasa? ¿Cuáles son los principales factores? Eso sería si la gente deja de moverse activamente. Así que si las personas no hacen suficiente ejercicio, no se mueven lo suficiente, si consumen ciertos tipos de grasas no saludables, que en estos días son los alimentos procesados en su mayoría, o sea, alimentos no saludables y en exceso. Entonces es como si no quemas las calorías que ingieres, se convertirán inevitablemente en grasa blanca. Y el cuerpo humano es así, estamos hechos de esa forma. Queremos sobrevivir, ¿de acuerdo? Así es, el cuerpo está simplemente diseñado para sobrevivir. Y dado que antes pasábamos por periodos de ayuno, épocas en las que no teníamos toda la comida disponible en todo momento como hoy, el cuerpo siempre está demandando comida. Tan pronto como pasan unas pocas horas, 4 o 5 horas, te da hambre. Y cuanto más comes, más los glóbulos blancos envían una señal al cerebro de que necesitas comer, porque de lo contrario consumirías de la grasa blanca y necesitas ese tipo de reserva. Así que la grasa blanca es en realidad algo que necesitamos. Es una reserva para sobrevivir, pero no necesitamos una reserva tan grande. Claro, claro. Sí. Así que lo que intentamos, descubrir es cómo podemos perder peso, pero sin más medicamentos, porque en mi opinión ya tenemos suficientes pastillas en el mundo, incluso para la obesidad y la diabetes tipo 2. También necesitamos pensar en cómo podemos ayudar a las personas a no llegar a ser tan obesas. El ejercicio es definitivamente la cosa número 1 que todos debemos hacer. Pero además de eso, aparentemente parece que si utilizas regularmente la terapia de frío y calor, entonces también puedes impulsar aún más tu metabolismo y complementar ese efecto. Y eso también va a eliminar algo de grasa blanca porque también activas la grasa marrón. Y volviendo nuevamente a tu interesante pregunta, ¿cuál es exactamente la diferencia entre estos dos distintos tejidos? Para decirlo de manera concisa y breve, la grasa blanca simplemente almacena tu grasa en el cuerpo y, en cambio, la marrón utiliza activamente la grasa en el cuerpo. Así que efectivamente la grasa marrón puede consumir la grasa blanca almacenada. Interesante, queremos más grasa marrón. Sí. Y queremos que la grasa marrón sea más saludable, por lo que parece, o más eficiente para que pueda quemar la grasa blanca visceral de nuestro cuerpo. Y creo que te estoy entendiendo correctamente, que la grasa interna que está en nuestros órganos o dentro de nosotros parece ser más peligrosa que la grasa que está en el exterior. ¿Es así? Sí. Es interno, pero afecta nuestros órganos y corazones, nuestro sistema digestivo y otras cosas para que nuestro cuerpo funcione eficientemente o no. Nosotros podemos tener algo de grasa por fuera y mucha otra por dentro y no estar bien. Efectivamente, es muy cierto. Y de hecho, si nos volvemos inactivos, es alrededor de los órganos internos donde la grasa blanca se comienza a acumular primero. Entonces, tal vez no veas inmediatamente que estás engordando, pero quizá notes que tu nivel de condición física está bajando. Luego, puedes observar claramente que te cansas mucho más rápidamente, especialmente si corres o haces alguna otra actividad física intensa por el estilo. Eso te indica efectivamente que no estás tan en forma como quizás solías estar antes. Y en correlación directa con eso está el preocupante aumento de grasa blanca que comienza a acumularse alrededor de tus órganos internos, que es considerado el tipo más peligroso de almacenamiento de grasa, podríamos decir con certeza. Y luego, como dijiste anteriormente, también se acumula en el exterior.
Exceso, sí, por fuera, sí. Entonces, cuando estabas realizando estas intervenciones y estudiando la terapia de frío y la terapia de calor, ¿qué fue lo que te dio una gran revelación acerca de la terapia de frío cuando empezaste a aplicarla, ya sea en estudios de casos o practicándola contigo misma? ¿Qué te decía la investigación sobre el poder de la terapia de frío para activar la grasa parda, el metabolismo, la pérdida de peso, todas estas diferentes cosas? Dios mío, eso me enseñó muchísimo. Me enseñó algo, no solo a nivel científico, pero también a nivel personal. Sucedió porque cuando estaba investigando sobre esto, leyendo todo lo que podía y haciendo mi propia investigación, también comencé a nadar en invierno yo misma. Fue ahí donde verdaderamente aprendí cómo está conectado esto, ya que estaba leyendo cómo nuestra fisiología es afectada, cómo es afectada la bioquímica. Y eso sí que lo entendía. Entendía cómo se activan nuestros neurotransmisores, cómo afecta al cerebro, a la fisiología y también los impactantes efectos psicológicos de esto. Pero cuando por primera vez vi a los nadadores de invierno, no coincidía realmente con lo que previamente había leído. Entonces, claramente faltaba algo ahí. Y solo cuando empecé a hacerlo yo mismo, finalmente entendí. Es la profunda conexión entre todo lo que sucede en tu fisiología y cómo tu cerebro interpreta y esa conexión cuerpo-cerebro. De repente lo sentí muy claramente. Y también este notable aumento de la gratitud. Creo que sí, definitivamente es así. Así que cuando finalmente sentí eso, estaba como, ahora finalmente entiendo la felicidad después de todo. ¿Podría explicarme por qué la gente entra al agua con un estado de ánimo y sale con otro completamente diferente? Realmente no lo comprendía, pero aún así lo hice. Cuando finalmente empecé a hacer esto yo misma, realmente diría que fue doloroso al principio, pero una vez que superas eso, aumentas tu umbral de dolor. Eso es exactamente lo que haces. Entonces comienzas a disfrutarlo y puedes sentir los efectos de los neurotransmisores después. Y luego lo que habías pensado antes no es tan importante o tan malo cuando sales del agua. Así que creo que esa transición no la entendí con la investigación, pero la entendí cuando la hice yo misma. ¿Lo haces tú? Entonces tú leías la investigación. Sí, No entendiste los conceptos hasta aplicarlos, viendo efectos reales, emocionales, mentales y físicos. sí. Ahora, ¿qué nos ha demostrado y comprobado la ciencia acerca del poder de sumergirse en el hielo? ¿Cuánto tiempo deberíamos estar en el hielo? ¿Cuántas veces a la semana deberíamos hacerlo? ¿Y cuándo podemos empezar a ver el impacto y los resultados de este tipo de terapia? Realmente no hay mucha investigación que diga exactamente cuántas veces deberías hacer esto por semana. No obstante, estoy segura de que habrá más, pero en mi investigación sí hicimos un protocolo para esto. Hicimos que anotaran cuánto iban al agua y los seguimos atentamente con relojes y les hicimos llevar también una especie de diario. Así que sabíamos exactamente cuántas veces estaban en el agua, cuántos segundos y también los reclutamos basándonos en cuántas veces se metían al agua. Este monitoreo se debió a que yo misma no soy una nadadora invernal y porque no quería hacer algo extremo, ya que creo más en el efecto homético del frío y la terapia de calor, justo como el ejercicio que estudié. ¿Por qué es saludable el ejercicio? Es porque tienes este tipo de estrés saludable. Así que hay estrés malo y también estrés saludable. Y el estrés saludable es la respuesta aguda. Entonces pensé, si podemos aplicar eso a mi investigación y dije, está bien, queremos que los nadadores invernales solo hagan esto brevemente. Por lo tanto, decidimos no estudiar a aquellos que nadaron por mucho tiempo, sino solo brevemente. Luego reclutamos a algunas personas específicas que habían realizado natación invernal durante 2 temporadas para ver cómo se comparaba su grasa marrón con un grupo de control pareado. Y cuando los observamos detenidamente nadar durante una larga temporada y meticulosamente medimos su grasa marrón varias veces y probamos tantas cosas, considerando cuidadosamente los sesgos y todo. Pero lo que luego descubrimos sorprendentemente fue que hacían solo 11 minutos de natación en agua fría por semana en total, pero divididos ingeniosamente en 2 o 3 días. Y por día asombrosamente se metían al agua 3 veces. Entonces, si divides eso en minutos, sería alrededor de 1 o 2 minutos por inmersión, que no es mucho tiempo. No es largo. No es por mucho tiempo. Digo, cualquiera sano, sin enfermedades cardíacas ni presión arterial alta no regulada, puede construir esto despacio con el tiempo.
Y es viable, incluso para mí que no quería ser nadador invernal por el temor al frío. Así que pensé que esto es realmente bueno porque en realidad es viable. Y de hecho, vimos que definitivamente había una diferencia significativa entre estos dos grupos. Por lo tanto, solo 11 minutos por semana es suficiente para el frío. 11 minutos semanales en frío. Un grupo hacía eso. ¿Y el otro? Simplemente no estaban en hielo. ¿Cuáles eran los beneficios? ¿Cuánto tardaron en surgir? ¿Y cuáles eran? Al grupo de control no se le permitió realizar ningún tipo de natación invernal. No baños de hielo, ni ducha fría. No, nada de eso. Nada de duchas frías, ni ir al charco a nadar, ni saunas, ni similares. Pero no había problema porque de todos modos no lo hacían. Claro, no podían hacer calor ni frío. Debía ser agua neutra. Sí, exactamente. Incluso ir al spa era toda una cosa, no se les permitía, era un acuerdo. ¿Cuánto tiempo fue esto más o menos? Fueron 5 o 6 meses más o menos en ese tiempo. Sí, está bien. Sí, probablemente fue más tiempo, quizás 7 meses, ahora que lo recuerdo. Fue temporada de natación en invierno. Bien. Alrededor de 6 meses tenías un grupo de control a quienes no se permitió terapias de calor o frío, y otro que hizo unos 11 minutos semanales de terapia con hielo. Sí, Varias veces a la semana, a veces 1 minuto, otras 2 a la vez. sí. Entonces, después de 6 meses con estos dos grupos diferentes, ¿qué resultados notaste? Notamos que después de estos precisos 6 meses, debió haber sido su tercera temporada de natación en invierno. Esto se construye paulatinamente sobre múltiples temporadas, por supuesto. Pero, sinceramente, creo que habría sido lo mismo para la segunda temporada. Sucede muy rápido realmente, y te puedo decir exactamente por qué en 1 minuto. Notamos y vimos que tenían una mayor activación de la grasa parda. Medimos este fenómeno con precisión utilizando escáneres PET-CT, pero de manera más específica también medimos cuánto calor pueden aumentar desde la grasa marrón, porque ese es el producto final de la grasa marrón. La grasa marrón es en realidad nuestro calentador interno personal. Puedes decir que es este pequeño horno automático que aumenta constantemente nuestro calor en el cuerpo para que no nos congelemos hasta morir. Y te ayuda a quemar la grasa blanca. Sí, voy a explicarte esto. El tejido adiposo marrón se activa con el frío. Cuando sientes el frío en la piel, para no enfriarte demasiado, debes regular la temperatura corporal, ¿verdad? Para mantener la temperatura corporal neutra de 37 grados, necesitas regular eso. Habrá una señal al cerebro con un centro regulador de temperatura que dirá, bueno, se está poniendo un poco demasiado frío aquí. Por tanto, aumentaremos la noradrenalina, un neurotransmisor y hormona activada en la superficie de las células del tejido adiposo marrón. Y eso va a quemar algunas calorías porque se necesita combustible para activar esas células de tejido adiposo marrón. Toma glucosa y grasa dentro de las células, donde estas pequeñas mitocondrias la utilizarán como combustible para generar calor. Interesante. Así que en realidad nos calentamos más. Entonces es cuando recibimos aire frío, agua fría. Y luego hay una reacción de adrenalina en nuestro cerebro que señala a nuestras células en la grasa marrón. Entonces hay que calentarse, ponerse más caliente, porque vas a morir si sigues congelándote. Es verdad. Esencialmente vas a morir eventualmente. Así que caliéntate y actívate para funcionar como una calefacción en la grasa marrón, lo cual a su vez mantendrá tu cuerpo caliente, pero siempre utiliza energía de la grasa blanca visceral almacenada para generar calor. Como combustible, sí. Entonces, queremos que eso ocurra más, como para quemar grasa, ¿cierto? Sí. Ahora, para quienes desconocen, ¿qué es el ritmo circadiano y cómo optimizar nuestra vida con él? Sí. Así que nuestro ritmo circadiano es el tipo de ritmo diario, casi de 24 horas, que incluso si te colocan en un búnker con iluminación constante, tu cuerpo aún tendrá este ciclo como si estuvieras